Bienvenida a mi gente increíble que me siguen escuchando en Entre Palabras a través de Antares Online. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende a qué hora y de qué parte del mundo me están escuchando. Están sintonizando Entre Palabras, el programa de radio donde exploramos historias fascinantes, conversaciones profundas y experiencias inspiradoras. Soy Juan Carlos Quiñones y les doy la bienvenida a una edición emocionante de Entre Palabras. Entre Palabras es una realización de Antares Multimedios. A partir de este momento ya está habilitado el WhatsApp de la radio para que me cuenten de dónde me están escuchando, quiénes son y si me escuchan bien. Envíenme un WhatsApp al 362 4611 692. Repito para que lo puedan anotar. 362 4611 692. Y si están fuera de la Argentina, pueden marcar más 54 9 362 4611 692. También les pido que cuando subamos este programa a nuestro canal de YouTube le den un like a la manito, se suscriban y toquen la campanita para que les notifiquemos cuando subimos más contenidos. Y cuando entran a la página de la radio, cuéntenme quiénes son, de dónde me están escuchando. De verdad quiero saber, quiero conocerlos. Déjenme sus comentarios y sus saludos. Gracias otra vez por escuchar Entre Palabras. Gracias, mi gente linda de Entre Palabras, por acompañarnos una vez más en este programa tan especial y que hacemos con tanto cariño, como siempre digo, en cada emisión. Quiero comenzar el programa de hoy contando esto, y yo supongo que la audiencia ya se va a ir dando cuenta por dónde va a venir el programa de hoy. El título dice así: quiero contarte un cuento. Quiero contarte un cuento, pero no hablaré de lobos ni de princesas. Quiero contarte un cuento, pero no hablaré de faquires ni de sultanes. Quiero contarte un cuento, pero no hablaré de reyes ni de damas. Quiero contarte un cuento, pero hablaré de hadas y hechiceras. Quiero contarte un cuento que te haga pensar en mí por toda la vida eterna. Y de esta manera, con esto, quiero presentar a Mónica Isnardo. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Qué gusto, qué encantada que estoy de que me hayan invitado. El placer es nuestro y te agradezco muchísimo, Mónica, que te hayas hecho un tiempito para poder participar del programa y que nos cuentes un poco de toda tu trayectoria. ¿Desde dónde te estás comunicando? Estás acá en Resistencia, ¿verdad, Mónica? Yo soy de Resistencia y estoy acá en Resistencia en este momento, sí. Ujú. Sí, sí. Qué bueno. Y contanos un poquito para que la audiencia de Entre Palabras y de Radio Antares Online, ¿a qué te dedicas? ¿Qué oficio tenés? ¿Qué profesión tenés, Mónica? Bueno, yo en principio soy jubilada de telecomunicaciones y soy licenciada en yoga, además de ser asistente social. Ujú. Pero cuando la pandemia acá a todos nos cambió un poco, y como me gusta mucho la literatura, buscando algo, encontré la narración oral. En realidad la narración oral me encontró a mí, me enamoré, porque fue una manera activa de leer y descubrir esa literatura que a mí tanto me gusta, ¿no? Ujú. Así que en ese tiempo, buscando, me conecté con gente y bueno, ahí empezó el camino de la narración y me atrapó y no lo puedo dejar porque realmente es un gusto y es algo que estoy buscando siempre, la perfección y nuevas cosas, es la búsqueda constante de nuevos cuentos, de nuevos autores. Claro. A ver, Mónica, para que entendamos un poquito, ¿podés definir qué es un narrador oral?
Es la palabra viva, es tomar un cuento de autor propio. eh, Puede ser un cuento de autor que uno lo adapte o lo versione. De cualquiera de las dos cosas están permitidas y, y de ahí los decimos a viva voz. Siempre el cuento, una vez que nosotros lo adaptamos a lo que nosotros queremos, ya el cuento es nuestro y cobra vida. Y va a cobrar vida porque cada vez que yo cuente ese cuento a viva voz, va a ser otro cuento, Claro. porque siempre va a tener algún matiz diferente dependiendo del público, de cómo esté el narrador. Hay un montón de factores que incluyen que ese cuento que está vivo se vaya adaptando a la circunstancia, manteniendo siempre el pilo de lo que es el cuento, ¿no? Claro, claro. Mónica, cuando comenzaste, estabas contando al principio con respecto a este tema de la narración oral, que fue en pandemia y cuando comenzaste a incursionar en este tema, ¿verdad? Es así. Sí. ¿Cuáles fueron tus modelos? ¿Quiénes fueron tus modelos o cómo fuiste metiéndote en este tema? Yo primero me inicié con María Silvia Pozo, que es una narradora de Corrientes. Después de ella me fui a un taller que tenía un señor, un narrador de Buenos Aires, que es Raúl Cueva. De Mm. Raúl Cueva me pasé a Claudio Ledesma, que es lo Ah, que junto con la Fábrica Cultural dan el postítulo de narración oral escénica. Y ah, con Claudio Ledesma he viajado a Cuba, he andado por el exterior en distintos, formo parte de la tribu de narradores internacional de Perú. Y bueno, y después ahora estoy con una narradora que es Alejandro Oliver Gulle. Y mm. así estoy, viajo permanentemente porque ya es como una troupe que se arma de narradores, donde cada uno vamos visitándonos en los distintos lugares. Un día un encuentro se hace en Córdoba, en Buenos Aires, en Merlo, en Ushuaia. Y bueno, ahí me van invitando y yo voy yendo a los distintos lugares. Así que bueno, a ver, a uno de los maestros que está, de los cuentacuentos que estás mencionando, lo conozco personalmente. No puedo decir que soy amigo, pero sí conocido, he hecho A cursos con él Claudia. y es Claudio Ledesma, ¿no? Si viste nuestro canal, tenemos una entrevista hecha con él y Sí, realmente es uno de los cuentacuentos que uno aprende muchísimo, su capacidad de enseñanza que tiene. Así que realmente has tenido, y además con todos los otros referentes que tomaste, realmente tenés una fortaleza y un currículum bastante importante con respecto a cómo contar cuentos. Y sí. ¿recordás cuándo fue la primera vez que te lanzaste y cantaste un cuento vos sola? Y fue con María Silvia Pozo, sí, que hacíamos en ese tiempo, creo que fue para el Día de la Mujer que hicimos un Zoom contando. Y la primera vez que, más que nada, que me lancé más fue cuando fui a Cuba. Ya había Ujú. ido, hay un encuentro que se llama Oíd Mortales en Córdoba. Había ido ya a otro encuentro, había estado en la Feria del Libro contando con Claudio Ledesma cuando se Ujú. abrió la primera Feria del Libro y de allí nos vinimos a un encuentro que se llama Abrazo de Agua en Santa Fe, Entre Ríos. Así que Ah, esas fueron las primeras veces después que se abrió la pandemia, digamos. Y el claro, primer claro. viaje que hizo Claudio fue a Cuba. Ni bien se abrió la pandemia, fuimos Claro. al Cuenta Habana que organiza él. Sí, 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 exactamente, siempre nos habla de ese tema. Y contanos un poquito del lado, porque nosotros lo que escuchamos los cuentos, siempre los vemos desde afuera, digamos, desde las butacas. ¿Cómo se siente sobre el escenario ahí con tantas personas cuando están escuchando a ver de qué va el cuento, ¿no?
Y en realidad a mí tengo tanta adrenalina cuando subo al contar un cuento que yo me olvido de la gente en realidad. No es que me olvido, estoy atenta a la gente, pero como que el espacio deja de existir. Incluso cuando yo termino de contar un cuento a veces, no me acuerdo, y que me pasa siempre, no me acuerdo cómo se llamaba el cuento ni cuál es el autor, porque Claro. es como que en ese momento es solamente el cuento y nada más que el cuento. Así te cuente 10 cuentos, Ujú. me voy a olvidar siempre el autor. El Claro. autor y cómo se llama el cuento, tengo que pensarlo para volver otra vez al espacio donde estoy. Claro. Mónica, antes de comenzar la entrevista habíamos dicho, no puedo contar cuentos. Bueno, contá uno para que la audiencia ya vaya entrando en calor, digamos, Bueno, con lo que haces. le voy a contar un microcuento. Eh, dice así. Ella tomó en su nombre, lo rompió en 1000 pedazos, lo masticó y lo tragó, para que su amor no tuviera historia. Tomó su foto, la rompió en 1000 pedazos, la masticó y la tragó, para que su amor no tuviera rostro. Tomó las cartas, las rompió en 1000 pedazos, las masticó y las tragó, para que su amor no tuviera historia. El empacho le duró una semana, pero el amor toda la vida. Vivió hasta los 90 años. Los médicos, tratando de salvarla un día de un ataque al corazón, le abrieron el pecho y en una de sus venas encontraron un pequeño papelito amarillo que decía, te quiero. Ah, qué espectacular. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Eso es verdad de Claudio Ledesma, está dentro de su catálogo, Eso por lo lo menos yo suele contar él, sí, es y el es de de, mi profesora sí, él lo suele también. contar él, y es de mi profesora, que es Alejandro Oliver Buller, Claro, claro. de la Escuela de Narracuentos. Sí, lo voy a ver, sí, no lo tengo acá. Pero bueno, permitime, eh, quiero compartir algo con la audiencia, Mónica. Así vamos un Sí, cómo no. poquito los dos. Yo no tengo la habilidad no soy narrador oral, pero lo puedo leer. Y quería compartir esto ya que lo estás tomando. Esto es de Leo Buscaglia, se llama Las cosas que uno no hace. No sé si lo tenés registrado, ¿no? Mm. Dice, ¿recuerdas el día en que te pedí prestado tu auto nuevo y te lo abollé? Pensé que me matarías, pero no lo hiciste. ¿Recuerdas cuando te arrastré a la playa y me advertiste que llovería? Y así fue. Creí que me retarías. Yo te lo había dicho, pero no lo hiciste. ¿Recuerdas cuando volqué la torta de fresa sobre la alfombra de tu casa? Creí que me golpearías, pero no lo hiciste. ¿Recuerdas cuando me olvidé de advertirte que el baile era de etiqueta y te apareciste en jean? Pensé que me abandonarías, pero no lo hiciste. Sí, hubo muchas cosas que no hiciste. Sin embargo, me soportaste, me amaste, me protegiste. Yo quería resarcirte por muchas cosas cuando volvieras de la guerra, pero no lo hiciste. Bueno, quería Qué compartirte con bueno. esto. Eh, Mónica, cuando uno está contando el cuento, yo acá lo estoy leyendo, tengo la ventaja esa, ¿no? Pero los narradores orales como vos y como tantos otros digamos, tienen que desarrollar este talento de poder pararse ante el público y contarlo al cuento. Eh, ¿Cómo haces, digamos, para memorizar el cuento y si te olvidas, qué pasa si te olvidas algo durante el cuento? ¿Cómo lo resolves? Lo que pasa es que tenemos una técnica. Yo aplico y también la enseña Claudio, es la técnica de los cinco, de los dedos de la mano. Ajá. Lo leo, lo leo
lo cuento, lo cuento, lo leo, lo cuento, lo leo, lo leo, lo leo, lo leo y lo cuento. Es la técnica de los 10 dedos. Pero Ajá, al leerlo y antes de contarlo, nosotros vemos cuál es el pilo, cuál es el esqueleto de ese cuento, qué es lo que nomás, para quién está, cómo está escrito, qué es lo que podemos versionar. Entonces de eso ya vamos sacando y ahí ya vamos armando el cuento, como que otra vez lo volvemos a armar con las palabras. Entonces, yo lo leí, lo conté, lo conté, lo conté. Acá ya le he cambiado el cuento seguramente y lo vuelvo a leer para saber si todavía estoy dentro de la primera lectura. claro. Entonces después otra vez lo cuento, lo cuento, lo cuento y lo vuelvo a leer otra vez antes de decirlo. Y con eso ya tendría que haber quedado el cuento. Claro, Una claro, vez que el cuento lo tenemos adentro, después se improvisa. claro, No claro. hay, no hay, no está permitido olvidarse, digamos. Exactamente. Eh, Claudio Ledesma decía en alguna oportunidad en el curso, ¿no? Que si el cuento, cuando es un cuento conocido, ¿no? El oyente o el que está escuchando más o menos sabe de qué va el cuento, ¿no? Pero cuando es un cuento poco habitual, no hay mucha importancia en olvidarse porque uno puede agregar eso en otra parte del cuento, si es claro, fundamental para lo que vos decís, para la estructura del cuento. Total, el oyente no sabe de qué va el cuento, ¿verdad? claro. Esa es una de las gran ventajas. Mónica, y ¿para quién contás cuentos? ¿Para qué edad contás? ¿Quién es tu público? Mira, yo cuando empecé a contar dije, yo para niños no voy a contar nunca. Ujú, Y empecé contando para grandes. sí. Pero después hice el postítulo para niños, yo me especialicé en niños y me comenzó a gustar. Y para colmo tuve nietos, así Ajá. que me fui enfocando para niños. Y en este momento mi especialidad es la niñez y la infancia. Incluso estoy terminando ahora el postítulo de fomento de la lectura en niñez e infancias. O sea que me enfoqué hacia los niños porque me encanta el margen de creación que tengo. A mí me gusta mucho crear con imágenes. Yo he hecho un curso de arte textil para Ajá. armar los cuentos, es la imagen con muñecos y demás, para que los niños puedan, no solo es la palabra, sino también es la imagen. Entonces, me he especializado mucho en eso, pero también cuento para ancianos, también cuento para grandes, tengo un montón de cuentos para grandes, pero Ujú. más estoy enfocada hacia la niñez, En este momento estás enfocada hacia los chicos, ¿no? a la Pues, niñez, sí, eh, ¿podés compartirnos un cuento para niños en este momento? sí, cómo no. Em, el gato Tancredo eh, hacía tiempo que soñaba con tener una fiesta de cumpleaños. Él, como todo gato que tenía 7 vidas, ya algunas de su vida las había gastado entre caerse del tejado, algún cascotazo que le hubieran dado, pero él estaba decidido ese año a tener una fiesta de cumpleaños. Así que hizo un gran cartel y puso, te invito a mi fiesta de cumpleaños el viernes por la noche en la terraza de Tejas Rojas y lo puso en lo más alto de los edificios que habían en el barrio porque él no iba a andar perdiendo tiempo en invitar uno por uno porque además se perdería una de sus 6 siestas diarias. Pero Tancredo se olvidó un detalle, de poner que era únicamente para gatos. Así que en el barrio, que no había muchas fiestas, fueron a la fiesta esa noche, no solo fueron los gatos, sino que fueron los ratones y fueron los perros. Todos con su regalito, que un pescadito, que una sardina, una tacita de leche. Pero cuando llegaron a la fiesta, cuando se vieron, se armó los perros comenzaron a correr a los gatos y los gatos comenzaron a correr a los ratones. Un desbarajuste que el pobre Tancredo
se quedó llorando y triste, sin poder abrir ni siquiera sus regalos. Muy bueno. Realmente el hilo conductor de lo que estabas diciendo, de las imágenes y las palabras, ¿no? Hace imaginar justamente la historia, ¿no? Del cuento. Este es de Supongo que eso Liliana. es la pasión que tienen, que que debes imprimirle, digamos, al cuento, como lo hiciste en este momento, que yo te estoy viendo. Después nuestros oyentes, cuando lo puedan ver por YouTube, al programa se van a dar cuenta de lo que estoy hablando, ¿no? Y la sensación que deben tener los chicos porque se están imaginando y deben estar ellos ansiosos de ver de qué está pasando con el gato y los perros y los ratones, ¿verdad? Te comparto uno Tal cual. cortito así, sale un chico al Bueno, recreo con un avioncito de papel que armó. Con una hoja de carpeta y se va donde habían tres niñas y le dice, ¿me podés sostener un ratito mi avioncito? Y la niña le dice, ¿por qué yo? Porque tú eres mi cielo. Bueno, qué hermoso, qué hermoso. Mónica, en este momento, ¿dónde contás cuentos? ¿Cómo hacemos para poder escucharte cuentos cuando vos estás en tu actividad normal? Y por ejemplo, el sábado pasado eh, estuve en el Café Cosmo, por ejemplo, contando. Ujú. Después voy a las escuelas por invitación, voy a las escuelas y a veces, una vez por mes, con otro grupo hacemos un micrófono abierto en la Biblioteca Rivadavia. Ajá. Ese tema de las escuelas, ¿cómo se hace? ¿Cómo, digamos, te invita a la escuela? ¿Cómo se resuelve eso, Mónica? Como yo ya soy bastante conocida en el ámbito de la escolaridad, digamos, ya las maestras se contactan conmigo generalmente y como también soy parte de la Abuelas Cuentacuentos de la Fundación Giardinelli, Ujú. entonces también vamos por ese lado. Claro, También voy claro. por ese lado con algunas abuelas, pero generalmente las maestras me contactan y yo voy, porque aparte me encanta. Y Ujú, ahora el 12 de julio vamos a estar otra vez con unas amigas en el Café Cosmo. ujú. Eh, estas actividades que lo haces, digamos, cuando te invitan acá, por ejemplo, en el Café Cosmos, ¿te pagan por eso? Hasta el momento y el tiempo que yo llevo contando, nunca cobré nada. Ujú. Ahora creo que a la del 12 de julio es la primera vez que vamos a pasar la gorra, digamos. Pero Ajá, yo en realidad nunca voy porque es más para mí, digamos, es una felicidad para mí el poder transmitirlo y a lo sumo lo que yo les pido a veces a las escuelas es que, bueno, me vengan a buscar, ¿no? claro. Pero nunca, nunca, siempre fue un servicio porque es como todas las artes, no es como para vivir, digamos, ¿no? Claro, a ver, Así que para entenderte un poquito, Mónica, porque este tema de la cultura siempre pasa por ese lado, ¿no? Cuando te volcaste a contar cuentos, lo hiciste porque te nació desde adentro, no porque querías lucrar con eso. Y en todas estas actividades que estás haciendo vas con mucho gusto para poder compartir lo que podés hacer y lo que sabés hacer, ¿no? tal cual, tal cual. Es así. Voy porque es mi gusto, porque a mí me hace bien para la cabeza Sí, y para llenar ese espacio que uno siempre tiene un poquito de vacío que necesita llenar con cosas. Y es un placer, para mí es un placer. Yo soy una enamorada de la narración oral. Y bueno, si no se puede cobrar, no importa, porque a mí me hace bien. Yo creo que yo tendría que pagarle a las otras personas para que me inviten, ¿no? claro. Porque el placer es mío más que nada. Ujú. En una de los cursos que hice con Claudio Ledesma, él comentaba, ¿no? De que contar cuentos, la narración oral, eh, es un poco terapéutico, ¿no? Tanto para el que cuenta como para para el que escucha.
Y de ahí nacen los payasos que cuentan cuentos, que recorren los hospitales y todo. En toda esta experiencia que has Claro, tenido en todo este tiempo, Mónica, eh, ¿es sanador contar y escuchar cuentos? totalmente. Yo siempre, yo cuando voy acá a un hogar de día, a los abuelos a contarle, y yo le digo, que no, que yo pienso que no, las personas no deben quedarse con mirar a través de la ventana, sino que leer, leer y esto de contar cuentos, de narrar, hace muy bien al desarrollo cognitivo de uno cuando uno tiene la edad que tengo yo y algunas personas, yo tengo abuelas que van conmigo que tienen 85 años y cuentan cuentos preciosos Claro. de memoria. Ujú. Entonces voy a decir, sí es sanador, porque estas abuelas que yo voy podrían estar tranquilamente sentadas en su casa. Sin embargo, a las 9 de la mañana nos vamos acá a la siesta, nos vamos a otra escuela y nos llenamos de esa energía que tienen los niños. Claro, claro. Mónica, ¿qué diferencia hay entre contar cuentos para niños y para adultos? Cuando vos te parás ahí frente a todos y para contar los cuentos, ¿hay diferencias o es lo mismo, digamos? Contaros un No, poquito esa para experiencia. niños, no, porque para niños uno tiene que tener cuidado con lo que va a decir. Para la edad a quien está dirigido, y yo por lo Mm, menos que tengo nietos, tengo cuidado que los cuentos no sean violentos, que el mensaje que deja, que tenga un mensaje positivo, que sean así como el de Tancredo, que ujú, son cuentos que se puedan imaginar, que tengan un poco de música. A veces yo llevo el ukelele y tocamos canciones y la pasamos bien con los niños. Con los abuelos no tanto, los abuelos si les llevas canciones de niños, cuentos de niños, están felices como los niños de 4 años. Y claro, cuando los adultos, a veces hay que pensar en el ámbito donde uno correcto. va. Y yo Mm, sobre todo trato de que sean cuentos que sean de buena calidad, digamos, que no sean cualquier cuento, claro. que ni tampoco que tenga malas palabras ni nada que se le parezca, porque no es eso. Yo cuento de buenos autores y de autores que yo a mí el cuento me llegó y que esté dentro de Claro. lo que yo, es mi temática, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí justamente el cuento de la carta que terminaste contando hace un rato, digamos, es muy conmovedor y hay todo un mensaje, ¿no? Detrás de Claro, ese cuento, ¿no? claro. Que es de mucha reflexión después. Y como decía, hay muchos otros cuentos. Y en tu público, generalmente, ¿quiénes van? ¿Más mujeres, hombres? ¿Quiénes más participan como oyentes Es de los mixto, cuentos? en realidad es mixto. La gente disfruta mucho de los cuentos, les gusta escuchar cuentos. Les Ujú, gusta porque en estos tiempos que todo es tan rápido, que contarle un cuento es evitar que tengas que estar con el papel delante, ¿no? claro. Pero buenos cuentos la gente disfruta del momento realmente. Ujú. Es decir, si se Sí. va la mujer, lo arrastra al esposo, ¿verdad? O a su pareja Sí, sí, para poder sí. escuchar. De todas maneras, Mónica, debe ser una experiencia muy enriquecedora, porque hay una participación. eh, Genera en el que cuenta el cuento una especie también de una actitud teatral, de un talento que hay que tener para mantener cautivo y atento al público, ¿verdad? Claro, no, eso lo vemos nosotros muchos en los talleres y eso por eso es el postítulo de narración oral escénica, porque Ah, si bien el narrador está parado solito o en dúo, depende de cómo sea el cuento, está parado, también tenemos que transmitir con el cuerpo y eso es lo que nosotros eh, aprendemos, eso es lo que nosotros tenemos, esa es la técnica, digamos, que ujú, no, por más que te quedes quieto, que no mueva los brazos, también tenés que saber hablar claro. para transmitir, digamos, transmitir la pasión, el movimiento que tiene el cuento. Por más Ujú. que no te muevas, pero
que antes el narrador tenía que estar vestido de negro y sentado en una silla, los primeros narradores eran así, y Sí, bueno, y ahora a veces nos caracterizamos también, que ya está en un hilo ahí, está en el filo de lo que es el teatro, por eso es escénico. claro, Y claro, también tenemos en cuenta los cánones del escenario, adelante, atrás, a los costados, cómo nosotros hacemos la descripción en cuanto a lo que vamos diciendo, dónde ubicamos los objetos, como también se ubicaría un actor en el teatro. claro, claro. Eso lo tenemos en cuenta también. Qué buenísimo, ¿no? Saber todo eso. Si alguien está escuchando y dice, a mí me gusta contar cuentos, ¿cómo hago? ¿Qué le aconsejás o dónde acudir para poder ingresar a este fascinante mundo de los cuentacuentos? Realmente acá en Resistencia, yo sé que las chicas de Viento Norte, que es un grupo Viento Norte, ellas están dando algunos cursos. Yo no he dado nunca un curso de narración oral y en Corrientes sí, Silvia Pozo es la que sigue dando cursos. Generalmente los cursos los estamos tomando vía online, vía Zoom, Ajá, porque claro. casi todos los cursos de narración oral los están dando en Buenos Aires. Que Ujú, ahora, bueno, la fábrica cultural comenzó, pero también lo da por Zoom, no da presencial. El postítulo lo claro. da por Zoom, así que generalmente hay que ver las redes nada más y se va a encontrar enseguida porque hay mucha gente que da Ujú, talleres, muchas. claro, claro. Bueno, Mónica, te agradezco muchísimo tu tiempo por haber aceptado nuestra invitación a participar de nuestro programa Entre Palabras y contarnos todo este mundo fascinante que es la narración oral, que nos transporta con la imaginación, con las palabras y con la actuación, con el relato del narrador. En este caso de la narradora, como es tu caso, ¿no? Que mantiene cautivo ahí y apasionado, ¿no? Para desenchufarnos un poco de todas las cosas cotidianas, de la tecnología, del celular, de la computadora y poder disfrutar de este viaje imaginario que es escuchar un cuento. Muchas gracias. Yo feliz porque realmente me gusta tanto la narración y que poder transmitir, por eso es que yo creo que lo transmito con el corazón, lo que hago, porque a mí me fascina. Para mí es totalmente sanador si hablamos de que la narración es sanadora. Para mí soy la primera persona a la que la narración la salvó, digamos, la salvó allá en el tiempo de la pandemia y en Claro, este tiempo nuevo me lleva por caminos inesperados, digamos, porque en los lugares que yo he visitado durante todo este tiempo nunca los hubiera hecho de otra manera y aparte los narradores son tan cálidos que cuando nos encontramos es como que nos conociéramos de toda la vida y no hay egocentrismo, digamos, todos compartimos con todos dar mi cuento, al contrario, te da ese cuento y te da otros más para que vos tengas. El compartir es muy importante. bueno, muchísimas Sí, sí. gracias, Mónica. No sé, Muchísimas te gracias. querés despedir con un cuento cortito? Bueno, eh, yo todos los días viajo en colectivo y cuando la vez que encuentro asiento, me encanta mirar los zapatos de la gente. ¡Qué variedad que hay! Hay chiquitos, grandes, sucios, más limpios, gastados. Pero lo que más me gusta es imaginar historias como un juego. Ver qué es qué historia tiene el portador de ese zapato. ¿Tendrá que caminar mucho? ¿Tendrá trabajo? No. ¿Tendrá familia? ¿Serán muchos de familia? ¿Le gustará el baile? ¿O, o qué le gustará? ¿Tendrá muchos pares de zapatos? ¿Cuántas historias dice un par de zapatos? Ah, pero a mí no me estés mirando, ¿eh? No, 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 porque de mí no vas a saber nada, porque yo hace rato que ando descalza.
Buenísimo, Mónica. Muchísimas gracias por despedirte con este cuento y seguimos en contacto en cualquier momento. Muchísimas gracias. Un placer. Chao, Gracias. chao. Chao, chao. Bueno, y nosotros seguimos con Entre Palabras para dar por terminado el episodio de hoy, el programa de hoy. Le agradecemos mucho a Mónica por su participación, por estar con nosotros y contarnos todo lo que significa ser un narrador oral, contar cuentos para distintas edades y este trabajo que se hace porque se tiene ganas, porque se tiene un sentimiento de transmitir todo esto que uno ha aprendido con mucha dedicación, mucho esfuerzo y participando, como en el caso de Mónica, que realmente ha recorrido muchas provincias, pero también ir a encuentros internacionales en Cuba. Y esto hay que valorarlo y darle el lugar que corresponde. Te agradezco muchísimo, Mónica, en nombre del equipo de Entre Palabras y de Radio Antares por tu participación en el programa y por ayudarnos a transmitir y a contar todas estas cosas. Y bueno, me quiero despedir del programa de hoy con este siguiente cuento que es de Eduardo Galeano, Pájaros Prohibidos. Dice así: los presos políticos uruguayos no podían hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido, ni saludar a otros presos. Tampoco podían dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Didasco López, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas distintas, recibió un domingo la visita de su hija Milay, de 5 años. La hija le traía un dibujo de pájaros. Los censores, los guardiacárceles, se lo rompieron en la entrada de la cárcel. Al domingo siguiente, Milay volvió a visitar a su padre y le llevó dibujos de árboles. Los árboles no estaban prohibidos y el dibujo pasó los controles. Didasco le elogió la obra y le preguntó por los circulitos de colores que aparecían en las copas de los árboles. Muchos pequeños circulitos entre las ramas. ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son, hijas? Le preguntó Didasco. La niña lo hizo callar. Shh, y en secreto le explicó: Bobo, ¿no ve que son ojos, los ojos de los pájaros que te traje a escondidas? Muchas gracias por participar de nuestro programa. Hasta nuestro próximo encuentro de Entre Palabras.